95-5. 95% de las cosas que vos vas a tratar durante tu carrera de médico se van a curar solitas gracias a vos o a pesar de vos. ¿Okay? Sí, por ejemplo, el organismo humano es súper resistente, sobrevive incluso a cosas como los médicos. A los médicos, considerando alguna de las trastadas terapéuticas que he visto. No es que escuche, ese que va a estaba jugando. Pero hay un 5% de las cosas que sí están entre lo que sí tenés que saber, porque es donde el paciente realmente necesita médico. Donde hay algo que potencialmente si es impropiamente tratado o no tratado, vas a terminar llenando un certificado de función. Entonces, ahí es donde entra precisamente una de las cosas que van a suceder, es que están cosas como los trastornos del ritmo, está las obstrucciones de vía aérea y está el choque circulatorio. ¿Okay? Entonces, empecemos. Vale. Alguien tiene una ouija para preguntarle algo a Valeria. Definime el choque. En el sentido circulatorio de la palabra. Ok, igual se te olvidó, pero... Bastante razonable. Una alteración del gasto cardíaco. Y bueno, ahí decide el volumen circular vertical. Vamos a tener que trabajar sobre esa frase. Pero la segunda parte es la que bueno, que llega al grado de impedirle la perfusión necesaria para el mantenimiento y sobrevivencia del tejido. ¿Okay? O sea, fíjate que eso me redefine un par de cosas. La primera, que no quiere decir que hay un valor fijo para decir un gasto cardíaco menor de cuánto representa choque, sino que es un gasto cardíaco que no necesariamente lo vas a definir en números, sino en términos del efecto que tiene sobre la perfusión. ¿Okay? Y que estamos hablando, para aclarar el asunto, que afecta la perfusión de órganos críticos. En los órganos críticos ya sabemos que van a tener una prioridad, ¿no? Que tenés un esquema de órganos que son, ¿no? Ese, prioridad 1, de ahí cosas secundarias. Y en los de prioridad 1 ya creo que ya estamos claros cuáles son, ¿no? Cerebro, primero que todo, porque de nada te sirve que tengas todos los demás órganos perfundidos si el cerebro no se perfundió. Eso, de hecho, la ausencia de perfusión cerebral sostenida por más de arbitrariamente 5 minutos a temperatura corporal es igual a muerte cerebral, ¿no? Y si estás muerto cerebralmente, tu destino solo puede ser 3, donante de órganos, seleccionado nacional o diputado. ¿Okay? Son las 3 cosas que puedes triunfar en este país sin necesidad de un encéfalo funcional, ¿verdad? Para todos los atentantes siempre así. Ok. Después de cerebro viene el corazón. Por razones obvias. Eso sí tenés que sostener tu propia perfusión coronaria, cardíaca. Si dañas la bomba no vas a ningún lado. Tercero, pulmón. Aunque el pulmón, como sabemos, está en su propia circulación, implicando que necesariamente los dos lados del sistema tienen que estar bombeando, no va a haber gran interfaz entre uno y el otro. De ahí, el siguiente en la prioridad sería riñón. ¿Okay?
viene al riñón y después viene y en el mismo orden va la tolerancia al compromiso del riego. El cerebro 5 minutos, corazón un poquito más, o sea, no es que, y dicen, no, que el corazón 60 minutos, no, como te dice, como te da a entender a veces esa fisiología mal interpretada. Vos no puedes tener 60 minutos sin perfusión coronaria, aguantás 60 minutos cuando ya se necrosa el miocardio, pero que empiece a disfuncionar y que tenga manifestaciones de isquemia con poquito más de 5 minutos. ¿Ah? O sea, si te doy un área de isquemia coronaria por 60 minutos tenemos un infarto transmural, pero una angina de pecho lo tenemos 5. ¿Okay? Incluso ya empiezas a ver cambios electrocardiográficos, elevación de las trosponinas y todo eso mismo en plazo de 10 minutos. De ahí el riñón te aguanta 1 hora, ¿okay? 1 hora, pero una vez que el riñón pase ese límite crítico, se te va a necrosar el túbulo y aunque el riñón empiece a perfundir, va a haber consecuencias. De ahí vienen los demás, que ya te toleran grados variables de trastorno de perfusión. De ahí vienen cosas, hígado, cosas necesarias, hígado, intestino. Ya veremos que aunque vos querés, no, puedo dejar el intestino y que le pase algo al intestino, vos no querés llegar a ese punto, no tenés que llegar ni siquiera a la necrosis intestinal para terminar con un grave problema si lo desperfundiste en un buen rato. Yo te isquemizo el intestino. Un periodo relativamente corto de tiempo va a haber una serie de complicaciones bien problemáticas. Y de ahí vienen los demás órganos que son variablemente tolerantes y en general son menos críticos, pero vos querés mantener una perfusión a esos 5, cerebro, corazón, pulmón, riñón y hígado. Si no el gasto cardíaco no es suficiente a esos rechos para mantenerlo funcionando, caes en la definición de choque. ¿Okay? Entonces, fíjate que no estoy hablando de un número, que vamos a hablar de cómo calcular el gasto cardíaco. Entonces, la idea es que, si querés decirlo así, o lo querés simplificar, la definición que dijimos es choque igual a insuficiencia circulatoria que causa hipoxia de los tejidos. Hipoxia de los tejidos. Y por supuesto, en ese orden de prioridad vas a tener una serie de adaptaciones circulatorias que permiten que esos órganos críticos sean los que reciban sangre la mayor parte del tiempo. Si empieza a comprometerse la perfusión en cualquiera de estos, entonces obviamente van a disfuncionar y la disfunción de cualquiera de esas cosas es suficiente para que lo vayas a notar de la forma más bárbara posible. Entonces, ¿a dónde caemos acá? Vamos a ver entonces que la definición de choque no necesariamente implica gasto cardíaco bajo, pero sí implica perfusión baja. ¿Okay? O sea que, si yo viniera y dijera, igual a gasto cardíaco a la necesidad de un órgano. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco en valores absolutos en términos de litros no necesariamente va a estar bajo en un choque, incluso que esté bien desarrollado. Porque entonces vamos a tener choque y podemos clasificarlo en la manera más simple, es decir, con disminución del gasto cardíaco, y que entonces me va a tener las dos manifestaciones cruciales de lo que la gente asocia con un choque: es hipotensión e hipoperfusión. ¿Ok? Pero también puedo tener choque con gasto cardíaco normal, o aunque
parezca contraintuitivo o elevado. Y a mí me dice, mira que tengo una paciente que tiene una sepsis generalizada, se metió una de esas bacterias resistentes de hospital, ponele una que es muy bonita, Acinetobacter baumannii, ¿okay? Mejor conocida en la terapia intensiva como Acinetobacter. Ya eso te debe decir todo, ¿va? Y entonces viene, y qué sé yo, Fernanda está intubada en la terapia intensiva, o sea, agarraste un Acinetobacter de estos, yo te meto un catéter para medir el gasto cardíaco, una línea arterial, y dice, gasto cardíaco de Fernanda 15 litros por minuto. ¿Estarías chocada? Sí, y bien chocada, fíjate, dice, pero ¿cómo puede estar chocada si el gasto cardíaco de Fernanda es triple? Es el triple del mío. Porque ahí es donde entramos en la cuestión de relatividad. Estás bombeando un montón, pero ese gasto cardíaco no está llegando a donde lo necesitas. O sea que ahí no tenés un problema de bombeo, tenés un problema de distribución del bombeo. ¿Ya? Un problema de distribución del bombeo. Y es que el punto es que vas a tener, vamos a poner aquí que este es el corazón. Vamos a ver el corazón, vamos a ver este corazón acá, parecido al que tenía Valeria, duro, frío y de acero inoxidable. Y cuadrado. Sí, porque decía, cosas en vida eran de esas de corazón de acero inoxidable. Entonces, si el gasto cardíaco, vamos a ver la distribución, 100%, el gasto cardíaco X para entonces, ¿cómo lo voy a perfundir? Distribuyamos 25% al brain, ¿okay? 22% al riñón, 20% al hígado, 30 y pico por ciento, 35% músculo. ¿Qué sé yo? Vamos a ver. 15%, dependiendo de la temperatura, piel. 20% otro. Ya te estás dando cuenta de un detalle acá. Que los porcentajes no suman 100%. Sí. No, y no es que yo no sepa sumar. ¿Okay? Lo que pasa es que nunca vas a tener perfundidos todos los órganos a 100%, a la máxima capacidad de perfusión que tienen todo el tiempo. Yo tengo que priorizar cuál de esos le voy a dar. Entonces ahí es donde viene la idea de la distribución. Si yo quisiera mandar a todos los lechos y vasodilatarlos al máximo, entonces lo que va a pasar es que no voy a tener suficiente. Ahí es donde viene la frasecita esa que estaban diciendo, volumen sanguíneo efectivo, eficaz, ¿no? No puedo darle volumen eficaz a todo, y por lo tanto la perfusión y la presión tienen que caer. Yo puedo aumentar el gasto cardíaco y hasta cierto punto, si yo estoy aumentando mi gasto cardíaco, que es de 150%, y empiezo y restituyo la perfusión a todos. Pero hay un momento en que esto va a ganar o sea, estoy abriendo lechos y requiriendo más perfusión de la que puedo bombear, y el resultado estoy chocado, a pesar de que en ese momento el corazón está trabajando a toda su capacidad. O sea, llevé el gasto cardíaco al máximo tolerable y tengo 20 litros de gasto cardíaco, pero estoy desperdiciando la mayor parte de él. Ese es el principio de una desdistribución. Ahora, si vamos a hablar en términos de entonces de la clasificación o de los mecanismos básicos, entonces vamos a definir que podemos definir una clasificación del choque circulatorio de varias formas. Vamos a ver. Veamos ese cuadro y veamos cómo nos queda.
decir? Shock. Entonces, primera clasificación es esto, definirlo en función del gasto cardíaco. Pero no me está diciendo mucho de qué es lo que está pasando. Veamos un mecanismo. Para bombear y perfundir necesito tener en cuenta el concepto de gasto cardíaco. ¿Qué es lo que está? Acordate, gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca modulado por la contractilidad cardíaca. O sea que necesito tener tres cosas: sangre que bombear, potencia de bombeo, la contractilidad, y obviamente frecuencia cardíaca. Estos dos son modulados por beta 1, ¿no? Abriendo los respectivos canales de calcio para aumentar la velocidad con la cual los marcapasos que generan el ritmo empiezan a disparar, y dos, modulando la entrada de calcio en el miocito para que haga contracción. Volumen sistólico es mediado por varias cosas. Principalmente depende, volumen sistólico es una función de la precarga. ¿Correcto? Y la precarga depende de qué? Del volumen plasmático, ¿no? Del concepto de la volemia, que es mediado por varias cosas. Es mediado por el sistema de renina y aldosterona, es mediado también por la natriuresis. O sea que básicamente el riñón está controlando acá. Ahora, este volumen sistólico implica que toda esta precarga esté llegando al corazón. Pero ¿qué pasa si yo cambio acá y voy a decir que el gasto cardíaco solo es uno de los determinantes, es decir, presión arterial, que es lo que me determina la perfusión? Acordate, la presión arterial en sí no me define el choque. Uno asume, dice, ok, mira, tiene 40 días de presión, el paciente está chocado, está hipotenso, ¿va? Porque no es suficiente presión para perfundir. Acordate, en términos comunes vamos a decir que la presión arterial que me interesa, de hecho, es la presión arterial media. ¿Correcto? El promedio. Yo puedo tener 180/0 y aún así la presión es alta y baja. ¿Cómo defino? ¿Cuál es la fórmula de presión arterial media? Sistólica por 2 diastólica entre 3. Ok. Por 2 sobre 3. Bien. Y ahora sacamos otra fórmula, porque a mí me interesa la presión de perfusión, que es igual a presión arterial media menos la presión tisular, ¿okay? La presión hidrostática de tejido. Y lo vas a tener, por ejemplo, en el cerebro, que tenés una presión intracraneal, y esa es la presión tisular, por supuesto. Entonces, lo que me interesa es que haya suficiente diferencia para mantener riesgo. Si vos no estás manteniendo presión de perfusión, no me importa cuánto sea tu presión arterial, no estás irrigando y pues, te en cuenta, ¿de acuerdo? Doctor, no es histórica más 2 veces la diastólica. Sí. Ok, ahora, quiere decir que esa presión arterial media me lo va a determinar dos cosas. Uno es el gasto cardíaco, ¿eh? Presión arterial y todos sus derivados de acá. Gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. Ahora, quiere decir que
tengo dos maneras de bajar la presión. Una es bajando el gasto cardíaco. La otra es bajando en manera extrema la resistencia periférica, porque entonces todos los lechos sanguíneos se dilatan, toda la sangre, en vez de estar regresando al retorno venoso, se queda en los capilares y esencialmente no llega nada a rebotear. Presión arterial cae a cero. Y sabes, por ejemplo, que vos podés tener un episodio transitorio de vasodilatación generalizada con hipoperfusión cerebral, ¿ya? Breve, irreversible. ¿Sabes cuál es el término técnico para eso? La payula. ¿Ah? La payula, o sea, en el sentido que te dio la payula, no que sos payula, que esa es otra historia. ¿Ah? Entonces, si yo disminuyo la resistencia vascular periférica, lo que voy a hacer es sacar todo el volumen efectivo, el volumen circulante eficaz, lo voy a mandar a donde no quiero que lo mate, donde no quiero que esté, y la perfusión se va para abajo, te chocas. La otra cosa que puede pasar es al contrario, que subas tanto la resistencia periférica que el corazón no puede bombear contra esa resistencia. Como que vos querrás decir, no sé, quiero regar la llave, entonces me pones una manguera a la llave, estoy regando las florecitas que piensan que puede visitar el cortito que dice aquí, descansa la letra. ¿A qué florecitas le pondríamos? Ya sé, para que no haya que regarla, porque también vamos a sembrar cactus ahí. Eso se da solitos. Bueno, casi. Mi esposa que hay gente que dice que tiene en la mano que quema las plantas. Pero también existe lo contrario, gente que no puede tocar una planta porque no se las. Créeme que mi esposa te dice tratando de trastear y se le mueren los cactus. Bueno, has visto esa una flor que es más chula, que son así como silvestres, ¿verdad? Se le muere. Se le muere. La hierbabuena esa que le gusta comerse a la gallina, se le muere. O sea, es algo así, mira, es algo así como decirte que el echarles manso de las plantas, vaya, la plantita que toca planta, la plantita que queda de las plantas. Sí, le gustan las plantas, pero no se le da ninguna. Su sueño es tener la casa así toda alrededor de la casa, unas flores que llaman Napoleones. Mira, ha comprado todos los Napoleones de San Pedro, todos le gustan. Qué bueno, yo no soy el gran campesino, ¿verdad? Pero fíjate que si yo siento algo, normalmente intenta crecer. Yo le digo, mira, no, pero deberías trabajar en eso, en la agricultura, de todo mi mundo, por eso, ¿qué hace? Solo es pasando la mano hacia la maleza y va cayendo detrás tuyo. Sí, manos de grabuzone, ¿no? Entonces, regresando al asunto de la perfusión, yo quiero perfundir y entonces tengo una manguera y le estoy conectando a la llave, pero tengo una posibilidad y sale un chorro, ¿no? Tengo dos posibilidades. Ahora voy a intentar conectar un adaptador, una manguera de esas que usan los bomberos, una cosa así, un chorrito apenas, pero están dilatados, básicamente lo que la presión cae a cero, es demasiado grande. Pero alternativamente, ¿qué tal si quisiera poner, qué sé yo, tratar de regar las plantas, aunque tengo presión normal en la llave, pero lo que estoy usando en vez de una manguera es una tubería de suero, que es demasiada resistencia, y entonces no sale nada, o sea, no hay suficiente presión para vencer la resistencia. Posibilidad número 2, entonces, que yo te suba la resistencia o te la suba tanto que por mucho que quiera aumentar la contractilidad no puedo vencer la obstrucción. Por uno o por el otro motivo las cosas se fregaron, ¿no? Entonces,
si yo juego con cualquiera de estos valores, ¿ya? Con este, son las 4 posibilidades o los 4 mecanismos básicos que me definen la clasificación de choque. Es decir, bueno, choque. Veamos el primero. Primer tipo, cardiogénico. Básicamente la bomba no funciona, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades en el choque cardiogénico? Veamos. La primera es que no tengas músculo para golpear. Quiera, vaya, el señor Fernanda con su afición a estar comiendo chicharrones bañados en mantequilla derretida, lo clavaba así en mantequilla derretida y luego se vuelve peito, ¿ok? Y se hagan una tapada de coronarias de esas bien pegadas, ¿ok? Resultado, ¿qué pasa si venís vos y perdés, qué sé yo, tenés un infarto masivo? Se te tapó el tronco principal de la coronaria izquierda y toda la cara anterior y la mitad de la cara inferior y el tabique se fueron y perdiste el 60% de tu músculo cardíaco en una hora. Definitivamente no tenés músculo para bombear. Resultado, esa es la definición misma del choque cardiogénico. La contractilidad se fue para el sótano y por lo tanto si no tenés bomba para mover la sangre, la perfusión se va para abajo. Y ahí en ese caso, en este ejemplo, estaría en una situación desesperada, porque la única cosa que te va a sacar de ese agujero es o tratar de mantener ese miocardio hasta que se recupere, si es que, o estás viendo que te están haciendo una revertida con un corazón nuevo, ¿no? Si es que hay. ¿Okay? Entonces, primera, métete con la contractilidad y tirarla para abajo, ¿no? Segunda posibilidad, métete con la frecuencia y mandarla a los extremos. ¿Okay? Si tu gasto cardíaco, por ejemplo, decíamos 70 cc por latido por 70 latidos por minuto, 4.905 litros, ¿vale? Pero ¿qué tal si tu frecuencia cardíaca te mete una bradiarritmia de esas, de vaya al ritmo ventricular y tu frecuencia baja a 20? Ahora tu gasto cardíaco es 70 por 20, 1.4 litros. Con 1.4 litros no perfundís nada y te quitas. Pero alternativamente te dejan, entonces si más es mejor. Ahora démosle a Valeria. ¿Te acordamos ahora de Valeria? Porque ya no le puede pasar nada más. Ya le pasó. Ok, ahora vamos a ponerte, ¿qué te parece una de esas arritmias infernales? ¿Qué prefieres, un torsante de Pons o un Wolf piridano? Ok, te doy un torsante de Pons. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca de un torsante de Pons? En las taquicardias ventriculares, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca típica? 300. Todavía con 200 ya estás mal, pero vamos a llevarlo a 300, llevémoslo al extremo. Menos mal que no dijiste un golpe de fidelidad, porque esas son de 400. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué pasa? Si tenés 300 por minuto, ¿cuánto es el tiempo de llenado del ventrículo? Esencialmente de 0, o sea, estás latiendo tan rápido que no estás dando tiempo para la diástole. Resultado, el volumen sistólico se fue para abajo. Aquí la frecuencia está alta, pero no le está dando tiempo de llenado. Entonces el corazón se está contrayendo así, pero se está contrayendo en seco. Resultado, gasto cardíaco. Porque creen que te decía yo que las cargas ventriculares y las paradas cardíacas son, aunque eléctricamente son diferentes, mecánicamente son LMM, ¿va? Porque si no estás bombeando nada, ya sea porque el corazón no se contrae o porque se contrae tan rápido que no se llena, igual no está saliendo nada para la aorta, que es la definición misma de parada cardíaca. El corazón puede estar eléctricamente activo, pero mecánicamente no está yendo a ningún lugar. Entonces, posibilidad número 2, que la
frecuencias cardíacas extremas que te comprometan el gasto cardíaco, ya sea porque te friegan el llenado o porque sencillamente son tan lentas que no dan la talla, ¿no? Entonces, posibilidad 2. Posibilidad 3 con el choque cardiogénico. Más raro. ¿Qué tal si todo el bombeo que debería ir para la aorta se va de regreso para la aurícula? En otras palabras, que tenés una válvula cardíaca que se lesionó en agudo, que se rompió. Porque esa es una cosa que no hablamos. En un infarto de miocardio a veces tenés una complicación bien problemática que se necrosa y se rompe el músculo papilar, se rompe la cuerda tendinosa, entonces la válvula está haciendo así en el flujo, ¿verdad? Ni abre ni cierra, está suelta. ¿Okay? Con una válvula suelta, todo el latido ventricular, en vez de irse para la válvula aórtica, se va de regreso por la mitral. O si es en el lado derecho, toda se va de regreso para la tricúspide, y entonces todo por mucho bombeo que tengas está desperdiciado. Eso es catastrófico. Increíblemente, yo no pensaba que pasaba, pero el otro día vi un paciente en el seguro que tuvo un accidente de automóvil o de motocicleta, no sé qué diablo, tuvo un trauma cardíaco y se le rompió un músculo papilar del cachetazo. El problema no es el músculo papilar que se le rompió. No, pero todo uno de esos macanazos en la clasificación técnica se conoce como macanazos de estanque. Yo no sé si ese sería un fracaso de estanque. Sí. No sé qué tienen que ver los estanques con los macanazos, pero así. Ok, pero eso no fue lo que le estaba causando problemas. Fue el hecho que el cardio se le coló así, hizo una hemorragia mesencefálica y estaba en muerte cerebral. No, ahora no, me entiendes, ahí no hay nada que hacer. Estoy diciendo el caso de hecho, vos dirías, aquí no hay donación de órganos, pero por ejemplo, ese no era podido donar el corazón, ni el hígado, porque directamente es una física. Es que fue un macanazo de esos bien plantados, ¿no? No me recuerdo si es que andaba típico polo, con una moto, sin casco, y fue a cabecear un muro o algo así. Suicidio en motocicleta, ¿no? Eso. Pero entonces, lesión aguda de la válvula, ruptura de la aorta también, por supuesto, ruptura de la aorta o algo parecido, o sea, desprendimiento de la aorta, y entonces sangras hacia la cavidad pericárdica y el corazón está restringido. Ahí tenés otra cosa, ya también te falta. También ruptura del tabique, ruptura de la placa pericárdica, y me faltaría entonces por choque cardiogénico, entonces dirías por lesión intracardíaca. Ya vamos a ver qué es lo que pasa con el cardio. Posibilidad número 1, entonces, no hay bomba. Posibilidad número 2, hipovolemia. No hay nada que bombear. Vale. Digamos que tenemos un paciente cuyo volumen circulante ha sido rápidamente disminuido. ¿Qué te parece por un procedimiento en el cual te crearon rápidamente 9 ombligos adicionales? Calibre 45. Ajá, sí, o sea, dice, causante de muerte, sobredosis de ombligos. ¿Okay? Y entonces que básicamente dejaste ¿cómo se llama? Todo volumen circulante como un charco en el piso. Si no hay nada que bombear, obviamente que no puedes obtener perfusión, por muy bien que sea tu corazón. Ahora, ahí estamos hablando de el contexto más elemental de la palabra, que lo que está perdiendo es sangre. Pero vos podés perder volemia sin necesidad de que sea sangrado. Podés perder, por ejemplo, plasma.
sea, solo el componente líquido. Ejemplo más clásico, el gran quemado. ¿Sí? Acordate, aquí se va a ver la piel que está atrás. Lo que vos ves es esa cubierta del quemado, el gran quemado acá, que después está explotando algo amarillo. Eso es plano. Eso es plano. Y vos puedes llegar a perder 12 litros de plasma en 24 horas, que es obviamente 4 veces circulante, en unos quemados de 100%. Mira, es impresionante ver cómo esa gente chupa volumen. O sea, digamos, eso obviamente no quemado ya, pero probablemente decir que te llegaba, y yo me recuerdo un pobre indígena que me lo mandan de las islas una vez. Él estaba soldando o reparando un agujero en la parte de abajo de un bote, un soplete de acerineras, con imagino que era de metal. Entonces está pegando una placa de metal para apartar el calculó mal y la llama perforó. Acá al final estaba oxidado, perforó, y ¿sabe que la sentina de un barco? La parte de abajo, o sea, la parte de abajo, el fondo del barco, por así decirlo. Normalmente ahí cuando está funcionando toda esa, o los tanques de combustible botan vapores y terminan, cuando más pesado por ahí se van para abajo. Rompiste, metiste una llama al fondo de un barco lleno de vapores de gasolina. Mira, yo nunca había visto, yo me recuerdo que era la primera vez que veía un quemado de 100%. O sea, no tenía un pedazo. Y como por supuesto la piel se quemó y se endureció, y a dónde le pones obviamente no tiene vena, a ponerle un catéter central. Pero estaba tan endurecido que lo primero que tuve que hacer era agarrar un bisturí y cortarle aquí un pedazo, quitarle un pedazo de la piel de una ventana para poder clavar la aguja del catéter. La aguja del microducto central así de grueso, ¿no? Literalmente no le entraba ese estaca. ¿Cómo van a meterlo ahí? Mira, una comparación. ¿Has visto un muchachito bien hecho, así tipo Santa Rosa, ¿va? Que tiene la piel así, hecha una cosa dura, gruesa? Algo así, achicharronado. Lo tenían que cortarle el pedazo para tener acceso. Y ese paciente entonces empezás a calcular, los líquidos se calculan por la fórmula de Parkland. Porque cuando ya saca la fórmula de Parkland, este no necesitaba en las primeras 24 horas, no miento, porque calculas por hora, este man necesitaba 11 litros por hora de líquidos. Ahí es donde vos sabes que probablemente el cliente está perdido, ¿va? Porque encontrar una manera de que entre 11 litros, ya estamos hablando de que de dónde vas a encontrar tuberías para eso. 2, vos estás perdiendo 11 litros de plasma y lo estás sustituyendo con 11 litros de agua. O sea que ya te imaginas que tiene un efecto excelente sobre las proteínas plasmáticas, desde el sistema de coagulación hasta la albúmina. O sea que ese líquido no lo va a retener. Mira, aquello de bueno, tiene que hacer lo que se puede. Es decir, le voy a meter una línea subclave para que le va a la otra cosa. No podías medir presión porque claro, como estaba todo cartonado, pongo una línea arterial. A esa hora encontrar primero la línea arterial, segundo encontrar cómo llegar a la arteria y secar, hacer una disección para tratar de ver la arteria bajo visión directa y esperar que no estuviera también la arteria quemada e inaccesible. ¿Te imaginas? Bueno, aquello se convirtió en un ejercicio constante. Bueno, todas las cosas que uno cree que se pueden hacer y todas tenían algún tipo de complicación técnica. Interesante manera de complicarte una mañana. De la mañana, son las 5 de la tarde, todavía estás tratando de ver cómo estabilizarlo para meter a tratar de limpiar esa quemadura. Limpiar no había mucho, estaba completamente calcinado. Lo más era hacer una fasciotomía reconstruir. Se endurece, se hace una cola, se imagina que tratar de respirar con la piel completamente acorazada de lo quemada.
cortar acá para que se pueda expandir. Esos son la clase de cosas que te pueden complicar bien un día en la emergencia. ¿Sí? Vos sabías que, bueno, te dije que desde el momento de decir, si no tengo acceso a calcular y no lo puedo hacer, no me cargue, empezás a calcular la regla de quemado y ves que para todo efecto práctico dice 100%. Y decís, si es 100% de quemadura externa y se te olvidaba que, por si se te olvidaba, se le había quemado otra cosa. Porque básicamente retiró una bola de fuego. Una quemadura de cuando lo querés intubar. Y lo primero ves que está toda tilosa la vía aérea, literalmente es la palabra, eso, negra, la vía aérea negra, los bronquios ahí abajo negra, es decir, inhaló humo y el epitelio así todo desfacelado en la laringe, que la laringe está cerrada así por dentro. Esta canción va a terminar mal. O sea, vos sabés que esa la perdiste. Esa jugada la perdiste. Pero no quiere decir, el problema es que ahí entonces estás con el problema de que se te aplica la tercera ley de la termodinámica a vos. ¿Sabes cuáles son las leyes de la termodinámica? En términos sencillos. La primera es que no puedes ganar, ¿va? La segunda es que no puedes empatar. Acordate que siempre he dicho, usted es el vivo ejemplo de la segunda ley de la termodinámica. Pero la tercera es la que más te jode. No te podés salir del juego. O sea, no existe manera de vencer a las primeras dos reglas. Dice que la entropía, técnicamente dice, la entropía del sistema aumenta hasta que el gradiente térmico va a ser invariablemente de cero en todos los casos. O sea, saber que estás perdido y que no te puedes salir del juego. Es algo como el Squid Game, pero peor. Ustedes son la neurona también me falta. Entonces, ahí es lo que pasa con lo que esta man, sabes que la cosa está mal y que no la vas a ganar. Pero recuérdenlo. Eres la neurona que me hace falta. Que está perdida. Ni modo. Nadie dijo que todo iba a ser favorable. Okay. Tercera posibilidad. Choque obstructivo. Hay algo que te impide el flujo de sangre. Posibilidad número 1. Que el corazón no puede expandir, no puede hacer diástole porque está constreñido por algo. ¿Okay? O sea, que tenés más que obstrucción y lo que tenés es restricción. ¿Okay? La palabra más correcta sería restricción, porque tenés un taponamiento cardíaco. Puede ser, falta el choque problema. La tercera es que estés perdiendo líquidos fuera de plasma. ¿Qué hace? Que estés perdiendo líquido o secuestrado a un tercer espacio o eliminado. ¿Qué posibilidades tenés? Bueno, ¿qué tal una diarrea tal que estés perdiendo 10 litros de líquido al día? No necesariamente. No necesariamente osmótica. Pero sí puedes tener, por ejemplo, qué sé yo, cólera, vibrio cólera, y que puedes perder 10 litros en 10 litros de lo que es esencialmente agua y electrolitos. Y entonces lo que estás cayendo es una pérdida de líquido extracelular por deshidratación extrema. ¿Okay? ¿Qué otra posibilidad puede perder líquido extracelular? Una diuresis excesiva, una insuficiencia renal, donde básicamente no filtras, sino que sencillamente perdés. Acordate, ¿cuánto es el máximo teórico que pudieras perder por el riñón? Sería que lo máximo que puedas perder sería el valor entero de la filtración glomerular, o sea, 180 litros al día. ¿Okay? 180 litros al día, y entonces
básicamente cuando todos los túbulos están lejos de gasolina, que esto se concentra en diarios, es decir, 10-12 litros diarios en una necrocirculadura en fase poliúrica, cualquier día de la semana, en cualquier hospital te puede caer una de esas. Y entonces tendrías que reponer parte de eso. Otra manera de deshidratarte, pérdidas externas por temperaturas extremas, vaya, que se te ocurrió cruzar a Estados Unidos a través del desierto de día. Ah, no, el desierto de Mojave ya a 75 grados centígrados al mediodía. Eso se cruza de noche. Se cruza de noche. Y el camino entre el río Bravo y Arizona, entonces, o en California, hacia el sur de California, todo ese desierto, la ruta está marcada por todos los esqueletos de los migrantes que no llegaron. Sí, ¿no? En Arizona, es más, en algunos condados, por ejemplo, en Tucson, Phoenix es el sheriff ese de Maricopa County, tiene una unidad especial solamente para estar recogiendo y identificando y guardando todos los cadáveres de inmigrantes que aparecen diario en el desierto, porque se deshidrataron hasta morirse. Imagínate cruzar 20 o 30 millas de desierto sin 25 grados de posible. Pero que ahí no hay temperatura extrema. Y agua no hace falta en el Darién. El problema del Darién es principalmente todas las bandas armadas que hay en el Darién. Eso es un fuego de entonces ahora hay bandas de gente que se dedican a hacer capitanes. Ahí no hay carretera. Ahí no hay carretera. Es que es impasable, o sea, el suelo no te permite construir carretera. Hay unos senderos para allí, pero son tan extremos que incluso hay un rally del Darién, es uno de los rallies más pesados de todos, porque básicamente tenés que meterte con un jeep y ya, machete limpio, hacer el camino en la gente. Es esencialmente impasable, pero no te morir de deshidratación. Te puedes morir de golpe de calor porque la humedad es 100% y no puedes evaporar, pero deshidratado no es posible. Hay agua, o sea, de hecho es espantoso, o sea, agua es lo que sobra, el agua no sea necesariamente bebible, pero hay. En términos de deshidratación, estamos hablando, qué sé yo, del desierto del sur de California. ¿Cómo se llama? O el otro desierto que te conecta, que es el de Sonora. Sonora, que te va desde el norte de México, te metes y ahí parte del desierto de Sonora, del Valle de la Muerte, luego se llega hasta el centro de California, que es probablemente igual de inhóspito que estás de cualquier manera está en posición de averiguar cuál es más hostil. Pero bueno, deshidratación entonces por condiciones ambientales extremas. ¿Qué otra cosa te ocurre que te puede deshidratar legalmente en ese grado? Vómitos, o sea, cualquier pérdida externa del líquido, por el intestino, por la parte del tracto digestivo, por el riñón, a través de la piel, por cualquier cuestión. Si lo que estás bebiendo es agua, eventualmente, si te deshidrata, te puede llevar a un choque hipovolémico, cualquiera de esos. Entonces decimos, por pérdida de sangre como tal, por pérdida de plasma o por pérdida de líquido extracelular. No quiere decir que la tengas que perder hacia el exterior, porque también tenés el concepto del secuestro de líquidos. Acordate que entonces hablamos, cuando hablo de pérdida de volumen, vamos a tener tres posibilidades. Normalmente vos tenés dos espacios, ¿va? Intravascular o intracelular, perdón, y tenés el espacio extracelular.
vascular. Y el espacio extracelular lo vas a dividir en dos partes. El espacio vascular y el espacio intersticial. Y este está en comunicación, o sea, vos puedes mover líquido de uno a otro, puedes mover líquido de uno a otro, o sea, si quieres decir el primer espacio, el segundo espacio. Pero si yo lo muevo a un tercer espacio patológico, porque es todo fisiológico, pero hay un tercer espacio patológico del cual no puede salir, entonces, tercer espacio. Vos estás probando el líquido de acá para meterlo acá. Vaya, pongamos un líquido de tercer espacio. Tengo, aunque eso se acumula lentamente, pero para que tengas el concepto. Por ejemplo, venimos y desarrollas una colección de líquido aquí en el peritoneo, una ascitis, está llenando el peritoneo de agua. Esa agua tuvo que salir de algún lado, no apareció mágicamente, salió del espacio vascular. Si no repones el espacio vascular, todo el agua va a terminar acá. ¿Okay? O tenés, vaya, para que meteras un tercer espacio chiquito, veniste, quemaste y te dañó una gran ampolla acá. Esa ampolla es un tercer espacio. Ese líquido está secuestrado, no puede regresar fácilmente al torrente sanguíneo, no puede regresar a la célula, por lo tanto, si ahora consideras, si esta es una ampollita de 10 cc, ahora si pudieras conseguir el equivalente de una ampolla de 2 litros, y lo ves, un montón de ampollas, suman un montón de volumen, un quemado de segundo grado que perdió 2 litros hacia el área quemada, es un tercer espacio. Entonces, hipovolemia implica o lo perdés a tercer espacio o lo perdés hacia el exterior. Las dos maneras, en las dos maneras estás sacando líquido a de la circulación hacia afuera. Entonces, ahora sí veamos el tercer concepto, obstrucción a la circulación. La obstrucción circulatoria implica dos. Uno, incapacidad para llenar el ventrículo, que eso es lo que la definición de tamponamiento. O sea, yo tengo, acordate, le corazoné, no me dejan ver. Es un jardín. Corazón o no jardín. Y este corazón está acá, mira, revestido dentro del saco pericardio. Ahora, puedes tirar de esto, pero ¿qué tal si yo lleno este saco pericardio, esta bolsa, y la lleno a presión? La lleno tanto que básicamente estoy comprimiendo el corazón, entonces el corazón está literalmente prensado, no se puede expandir. Ahí lo que tengo es difusión en la diástole. Porque aquí hay dos tipos de tamponamiento. Uno es agudo, ¿vale? El tipo de tamponamiento agudo es, no sé, una herida pericardio. Machete. Un pulón de machete. No, hay una cosa más divertida. En Indonesia, en la península malaya, hay un tipo de espada que se llama un kris. Es el manto. Mira, no es el filo de la hoja lo que te muestra en la forma que tiene. Son así. Entonces, no es la clavada, es la sacada lo que te molesta. Son armas tradicionales. Es el arma tradicional en Malaya y Singapur. Y hay una parte de Indonesia. Yo sí, eso sí lo vi. Es que en La Habana hay un museo de armas. Espadas romanas, katanas, o sea, todos los puntos con filo. Y una cosa, por cierto, que me entendí, tenía 5 de España,
es que en Toledo hay un museo de las espadas, ¿verdad? Toledo era donde hacían las mejores espadas en la época de Colón, las famosas. El acero de Toledo, porque eso los árabes, eso era parte de la árabe, ¿verdad? Y los árabes llevaron la tecnología para hacer el mejor acero de la época. Entonces tiene un museo bellísimo con toda clase de espadas. Y a mí me gusta la espada, pero eso. La katana que es más o menos corta, pero antes de la katana hay una larga que se llama odachi, que es más larga, más divertida. Ella pasó por lo menos, yo no tenía clases de la katana, pero ella pasó. Entonces, sí, esa. Entonces médicos, pero aquí no estamos hablando de una espada, estamos algo menos de un machete. Excelente. Una herida pericárdica con picayelo, ¿te parece? Sí. ¿Sabes qué es un esqueleto? Le dicen tapones de esqueleto, pero un esqueleto es un tipo de cuchillo que es así, ¿verdad? Bien larguito, y fino y triangular. Porque una herida con un arma triangular no cierra. Si vos tenés un cuchillo así que es largo, la elasticidad del tejido lo cierra, pero un triángulo se reduce pero nunca se cierra del todo. Ahora un estilete es como de este largo, delgadito, y que lo usaba, lo andaba aquí bajo la capa. Imagínate Venecia, 1500 y pico, calle oscura y vos andás en con una capa de todo. Viene acá, viene a agarrar el estilete y dice qué pasa, ya sé. Porque tú debes incorporar los dos cúpulas pleurales, le haces un neumotórax bilateral, y eso tiene una ventaja, no solo lo vas a matar cuando lesionaste la subclavia, y saldró hacia el espacio pleural y se ahorra su propia sangre, porque acá con los pulmones pinchados, los dos, no puedes brincar. Me extraña, vaya, ninguno de ustedes le gusta Assassin's Creed. Bueno. ¿Ok? Bueno, de hecho esa era el arma del asesino medieval, que era por ejemplo tradicional en Italia, en Venecia, que esa era el arma típica del asesino, tanto que si te agarraban con uno de esos, ahí nomás te volaban la cabeza porque automáticamente asumía que no era para nada bueno. Era el equivalente ahora de que en algunos lugares de Estados Unidos que te agarran con una cuchilla mariposa, una cuchilla de gravedad, automáticamente te van a meter un cargo de posesión de un arma legal. ¿Sabes cuál es la mariposa? No, en Estados Unidos todo el mundo está armado hasta los dientes, pero ¿cómo es? Una mariposa, un palizón, que es un tipo de mariposa filipina. Es la que vos le haces así, mira, sale y el mango viene partido, o sea, la hoja está dentro del mango, ahora le haces así, abre, sale, traba y solo agarras así con un movimiento, agarras la otra mitad y agarras el cuchillo. Se parece al cuchillo del paracaidista, que vos estás muy parecido que la hoja cae por gravedad y se traba solita, parece porque si te enredas en una línea de suspensión puedes cortar la línea y evitar caer todo porque esa línea te jala la cúpula y empiezas a caer el círculo. Vos cortás una línea de suspensión para estabilizar el paracaídas. Ahora ya no tanto, era más de la época del paracaídas redondo, pero es parte del equipo de salud militar. Entonces, una de esas cosas, pero si te agarras en la calle no andas sin nada, güey. O sea, no es un lightsaber, es un arma más refinada para una época más civilizada. Ok, pero volviendo al asunto. Entonces, ahora uno de estos es una perfecta arma para hacerte una herida pericárdica. Entonces, necesitas tampoco como 70 cc agudo para hacerte un tamponamiento. O sea, 2 latidos que el corazón ya no se puede llenar.
En cambio, una pericarditis crónica que van acumulando lentamente, que tengas un gran saco pericárdico, es mejor tolerada hasta cierto punto. Porque hay un momento en que ya acumulas tanto volumen que el pericardio no se puede distender más y te taponas. ¿Ah? Depende. Ahí sí es variable, porque se ha visto saco pericardio 500 de media y no está taponado. Y otros que tal vez con la cantidad ya hacen restricción. Varía. O en un taponamiento agudo, tampoco como 70, 75 cc, ya te pueden matar con un choque obstructivo. ¿Okay? Esa es la posibilidad 1. Ahora, la posibilidad 2 es que sencillamente, en vez de tomarte el pericardio, tengas una obstrucción de una arteria principal y no hay circulación. Por ejemplo, tenés un trombo grandote y acá, mira, tenés un trombo bloqueando el tronco pulmonar. Con la circulación pulmonar trabada, ¿hacia dónde va a ir el gasto cardíaco? Por definición, le pusiste un tapón a la circulación, el gasto cardíaco, por la perfusión, se va. Lo mismo si tenés, vaya, ahora una aorta, ahora tenés la aorta, mira, y en esta aorta hiciste una disección aguda. ¿Te acordás lo que hablamos de una disección ayer? Se desgarra la íntima acá y empieza a sangrar, entonces tenés un doble lumen. Parte de la sangre está yéndose por acá, parte por acá. Pero si sigue disecando este doble lumen, mira, bloqueaste la aorta. Y entonces una disección aórtica se caracteriza por eso. Choque profundo que es resistente al volumen. No va a haber ninguna cantidad de suero que te resuelva ese problema. La única manera es ir a restaurar esa aorta. Si vivís para llegar al quirófano. Son 3 pétalos que son así y un tornillo acá para expandir. Imagínate, introducían eso en algún orificio corporal y luego lo iban a abrir. Dicen que esa era una de los más horribles que había. Y las 3 pétalos ellos tienen púas para hacer, como decía, para hacer más interesante la experiencia. No, es un toro. Es toro de bronce. Sí, que ponen un fuego abajo, que se llama el toro porque tenía una trompeta interna de los gritos de él sonaban como el grito del toro, una escultura, una estatua de toro hueca, de bronce. Entonces metían la condenada adentro, lo cerraban, obviamente, ponían un fuego abajo, entonces. ¿Qué cosa? Sí, ese es el toro. Sí, pero el empalamiento no era una forma de tortura, una forma de. No, porque, o sea, si confesaban la vez te sacaban, aunque se me olvidó la llave. Sí, se me quedó la llave adentro. Sí, no, se quedó la llave adentro. No, había diferentes. Entonces, ¿qué puedes tener? Entonces, obstrucción, generalmente, embolismo masivo o disección arterial, es de disección aórtica o cualquier cosa que te tape la sangre. Ahora, van 3. Falta el número 4. Distribución. Choque distributivo. Ahora es donde caemos en esta. Básicamente, como decíamos, el flujo sanguíneo
Sí, es que después que le pasaste un maestro, ¿a qué crees que bueno los traseros de algo ahí? Creo yo, ¿verdad? Creo yo, la verdad es que afortunadamente hace mucho tiempo no tengo que lidiar con bebés. O sea, iba a decir hace mucho tiempo no tengo que lidiar con bebés, pero la verdad es que nunca tuve que hacerlo. Es que mira, esa es la parte de cuando yo salía con Emilio, que estaba todavía en esa época de los pañales, yo siempre llevaba una empleada, no por cuidarlo, yo lo andaba, pero yo lo andaba hasta el momento, siempre y cuando estuviera limpio, pero cuando yo lo llevaba al hospital, pero en el hospital afortunadamente toda clase de personal de enfermería o estudiante de la hacha histórica que ya no puedo mirar a ver al niño. Acordate, yo lo sé armar y desarmar y reparar. Echarle combustible y limpiarlo no es lo mismo. En parte, no, y limpiarlo peor. Era bonito, era un bebé. Claro, le había heredado lo bonito. Mira. La residencia. No, ahí sí no sabía decirte. Mira. Fotos de la residencia. De bebé, o sea, de niño chiquito, de Emilio y yo, de Emilio me parecía tanto a mí que yo tengo un cuadro en la casa de los dos, pero es que está él y yo a la misma edad. Mi mamá obviamente tenía fotos, entonces cogimos una foto de Emilio al lugar, creo que tenía como año y medio, y entonces está el cuadro y la gracia es que los dos parecen gemelos. La única diferencia es que el pintor me hizo a mí una foto con la ropa de moda de la época y a él diferente, solo no distingue la ropa. Y tengo la foto de donde se hizo ese cuadro también, y la gente piensa que es una foto de Emilio. Lo único que te das cuenta que es por el estilo de la ropa y porque a mí me peinaban así como vaselinaditos en una época y Emilio andaba el pelo así de cortito. No tan corto. Es la única manera de decir, pero bueno, tengo una foto del cabezón. Entonces, no, además, y limpiarlo después de que yo le echaba combustible era peor, que es la peor parte. O sea, por ejemplo, porque yo me di cuenta de la terapia de estética, por ejemplo, para tratar cosas como el reflujo y el cólico en los niños. El niño no quiere dormir, tiene 4 meses, ¿qué le das? No te dejen algo. Además, cuando el niño no funciona, es que mira, la mayoría de los niños le hacen así en la cabecita para dormir. El niño viene con la nalga se dormía en la cabeza. No, si no quería dormir, pero tenía 3 o 4 meses, a mí me explicó alguien que está loco, pero hasta los locos tienen alguna razón. Dice, molesta porque tiene el estómago vacío y se despierta, no, me empieza a fregar. Dele algo que lo tenga bien ocupado durante toda la noche, marqueado de la gran tragada que se le da. Una noche, pues está de puro, ahí internado. Voy a revisar esta delante que se me eche de repente abro y veo, esto tiene posibilidades. Una cajita, chocolate. Venga, compadre, ya te imaginas. Al rato, bien dormido. Lo chistoso fue a la mañana siguiente, ¿va? No, al contrario, viene aquel y básicamente lo que depositó en el pañal era lo que parecía asfalto. Y mi esposa lo está cambiando, le va a cambiar. ¡Ay, mira que el niño tiene no sé qué sangrado digestivo! ¿Cómo va a tener un sangrado digestivo si está más rosado que vos? No, mira lo que se me parece. No, eso es por la
nada. Los niños son de hule. 25% de su composición corporal es neopreno. No les pasa nada. ¿Ok? Sí, si no me dirías, no, que hay que tener cuidado, que a los niños no se les puede dar cosas, no se les puede dar comida de adulto. Claro que se puede. Sí, o sea, ¿a dónde vamos a nuestro padre? Lo tengo, dijiste, vamos. Sí, o sea, los bebés de 9 meses, fíjate que son sorprendentemente adorables al sushi. Lo único que no les gusta mucho es el WhatsApp. Después, eso es después que les empieza a gustar. No, ese le mete chile al chile. Sí, porque al fin y al cabo, sí, le enseña a comer chile para que no lo fueran a adelgazar, no lo fueran a bautizar los primitos que lo fueran a encontrar. Y mi mamá es guatemalteca, o sea que no tiene ningún problema por sonarle chile a cualquier cosa que se mueva, o que no se mueva, para que vean. Al cornflakes. Sí, cuando le echan la salsa de tostito, buscar la picante, se le echa al cornflakes. No, pero ese no es el más fuerte. Hay una que está haciendo de Chile es la más fuerte. Ganó un concurso en Estados Unidos de Chile más picante, pero aquí no llega, no ha llegado todavía a San Pedro Sula. Ya te imaginas que está en la lista de la tercera cosa que voy a conseguir cuando llegue. No, por eso, sí, como cualquier cosa que está haciendo Chile, así como y todo. Y que entonces como niño tenemos una receta tal que mi esposa se sale cuando le estamos cocinando porque no soporta el vapor de chile en la cocina. Ya. Es una receta que yo tenía en Estados Unidos, como le digo un poquito, y dice, ¿qué tan picante quiere el chile, compadre? Le digo yo. Y él responde con su esta receta. Yo quiero que sea bien picante para que me ponga curvita las uñitas de los deditos de los pies. Normalmente lleva cayena, jalapeño, habanero, cabros, cabros y paprika. No, es que la paprika son para que le dé el olor, sí, por el color. Okay. Y normalmente se sirve acompañado de jalapeños y de jalapeños en tabasco en la mesa para que alguien lo configure a su gusto. Pues, pero yo le pongo el base y Emilio le agrega. Generalmente la gente viene mamá. ¿Sabe chile? Entonces, ay, qué rico, déjame probar el chile. Después se siente el callo. Qué rico, no. El chile para no compartirlo. La gorda también me prefiere, pero te dice, ¿qué es el chile? No, me voy a buscar un churro. Ahora no tiene tolerancia para el chile. No le digo, mire, pruebe un poquito. No es para que sí se va a poner bien rojo y va a parecer linterna china. No, pero me va a enchilar. Sí, así siente lo que sentía su colega el Hindenburg cuando se encendió. O sea, pues nunca hay que aprovechar una oportunidad de molestar. Ok, entonces veamos con el choque distributivo. Como decíamos, si estás jugando con esa ecuación de que te das cuenta de que aquí hay más de 100%, entonces yo puedo tener varias posibilidades acá de redistribuir inapropiadamente el flujo. Acordate que todo esto está mediado por el tono vasomotor, que está mediado por alfa. Entonces, que la primera posibilidad es que tuvieras una pérdida del tono vasomotor, o sea que todas las salidas alfa 1 del sistema simpático se interrumpan. Eso es típico de la lesión medular. ¿Okay? Viene, por ejemplo, tenés un paciente con una lesión medular. Clásico accidente de Semana Santa. De Semana Santa es que fue clavado en una fosa de boca profunda.
Mira, desgraciadamente, por mucho que introduzca campañas de educación, es siempre la misma historia. Te remite generalmente entre jueves y sábado. De allá se puede. Típico. ¿Ah? Bueno, y ahora bajamos porque ya no está el muelle. Pero era el clásico. Del muelle para abajo habría, qué sé yo, 2 metros tal vez máximo. Sí, o sea, vos te tiraste del muelle alguna vez. No me digas que sos de tele y no sabes nada. No es que lo terminaron desarmando, o sea, el polo que quedó del muelle lo terminaron después quitando. ¿Okay? Pues no sé, porque creo que alguien quería desarrollar no sé qué cosa llega y el muelle estopaba. De cualquier manera, ya hacía no sé cuánto, mucho antes que terminara ya no desembarcaba. No, salió una lanchita de vez en cuando, pero antes llegaba un barco al puerto, ¿verdad? Porque ahí en ese muelle además terminaba un ramal ferroviario. Por algo se llamaba la Tela Railroad Company. Había un ramal que iba hacia ese muelle y ahí la principal carga era a través de Puerto Cortés, pero también barcos más pequeños podían cargar banano entero. Y descargar, era mucho el comercio antes que no había carretera, la carretera del Progreso era muy mala, entonces todo el comercio entraba por barco, lo descargaban en un tren y el tren lo distribuía todo el litoral, toda la costa atlántica, el Caribe, ¿no? El Caribe. Entonces, ese muelle era funcional. Después, bueno, llegó la carretera, ya los trenes dejaron de tener importancia, entonces el muelle quedó solamente para descargar eventualmente, pero dejaron de llegar barcos de fuego, todo venía por tierra, porque es un nuevo puerto. Y eventualmente ese muelle quedó ahí lo usaba la gente para pescar o para tirarse de él, etc. Pero nunca faltaba el problema de que cuando la marea está baja, ahí no hay mucha posibilidad, no había. Entonces nunca faltaba en la Semana Santa alguien que medio bolo y se la quería tirar, hacer clavado de Tarzán y quedaba para el play. Y ahí acordate, abajo no va a haber arena ni playa, hay roca, pero piedra y todo que sostenía para que afianzara el muelle, ¿va? El piloto del muelle. Entonces, abajo de un muelle siempre es medio rocoso. Lo llevaban al hospital de Tele, no hay nada que se le podía hacer. Entonces, venían aquí a morirse de Catalina. Fíjate que ya no hay nada. Y yo ya no trabajo en el Bacarino hace más de 15 años. Es que, ¿sabes por qué le dijeron el Bacarino? Porque una vez una rata se metió entre los del transformador que surgía el Catarino. La rata de y tocó y soportó el transformador, la rata casi no, pero se metió el transformador un fin de semana. Y el hospital estuvo dos días y todo fue por el año 2000, algo así, 2002. Y ya te imaginas sin luz para los ventiladores, para los que y se murió como 60 personas. Por una rata. O sea, rata de roedor, no las ratas que manejan en la Secretaría de Salud, de otro tipo de rata, más peligrosa todavía. Pero sí, entonces, esa dejó un escándalo, te puedes imaginar, porque no solo eso, sino que cuando se fue la luz, el generador no arrancó y yo no sé qué relajo había, nadie gestionó y el hospital, imagínate, horas y horas y más de un día sin luz en un hospital de ese tamaño, como un desastre. Entonces, la cabeza hizo una fiesta, bueno, que dio el apodo de Ratarino. Rata Catarino, ¿no? Por ahí, ya no me acuerdo la palabra. Pero sí, es de la historia de este país, ¿no? Justicia hospitalaria.
Date cuenta. Entonces, date cuenta. No, es que aquí de ministro de salud incompetente ha habido cualquier despido, ¿verdad? Sí, no, o sea, sí puede que sí hay ratas, o sea, ratas en el hospital y puede que haya ratas en nuestros comedores, pero las plantas arrancan y reparan el defecto del transformador. O sea, date para que te vayas dando cuenta que el sistema de salud vas a ir a trabajar, ¿verdad? Aquí no le ocultamos las cosas a nadie. ¿Okay? O sea, y fíjate que como te dije, esa es la rata más decente, la rata de 4 patas, que sencillamente metió por ahí por accidente. Pero la peor rata era la rata de 2 patas que dijo que eso pasaba en cualquier país del mundo. El ministro de salud. ¿Quién era el ministro en esa mañana? Pero que estaba el ministro en el 97. Valeria ya había nacido, ¿no? Bueno, no sé cuándo naciste. Tenía que ser. ¿Qué? Viejito mala. No. Una vez lo mandé al diablo, por cierto. No me recuerdo, era una de que estábamos en una cuestión que algo así como el pago del servicio social. Y que no quería ver qué. Sí. No me recuerdo qué era, entonces me dicen, no sé qué, que esto es que hay que hacer sacrificio. No, mandé al diablo, háganlo ustedes, ¿no? Háganlo ustedes. Es muy bonito andar pidiendo sacrificios cuando usted está en su oficina haciendo nada. Y entonces todavía no había sido la rama, pero yo hice el social en el 93. En el 97 no me recuerdo por qué yo estaba haciendo ya mi residencia civil. Ya lo está terminando ya, o me acababa de ir a La Habana, o algo parecido. Pero sí, eso del Guadalajara fue épico acá, con toda la razón equivocada. Pero bueno, imagínate, te llega un paciente de estos, rata o y entonces llega y tenés una lesión cervical alta. Resultado, todas las salidas simpáticas están interrumpidas, ¿no? Porque eso empieza desde T1. Si no tenés salida simpática, no tenés alfa 1 para mantener el tono vasomotor. Todos tus lechos vasculares están dilatados al máximo y por lo tanto la resistencia periférica se fue a 0. Con la resistencia a 0 y a veces presión arterial, gasto cardíaco por resistencia periférica, ahora es gasto cardíaco por 0. Gasto cardíaco por 0, presión arterial igual a 0. Ahora, tanto así que cuando tenés esto, que es lo que llamamos un choque neurogénico, y en un choque neurogénico, dicho sea de paso, la única solución es, como es un lecho bien grande, es llenar el lecho, o sea, le empezás a meter volumen y responden al volumen. ¿Okay? Vamos a ver cómo tratamos. Posibilidad número 2, que tengas algún tipo de sustancia que tenga efecto vasodilatador. Por ejemplo, en un choque anafiláctico, en el cual liberaste un montón de mediadores vasodilatadores, histamina en particular, granilina, óxido nítrico, ¿okay? Y entonces básicamente dilataste los lechos vasculares hasta convertir la resistencia vascular periférica en 0, otra vez. Posibilidad número 2. 3. Esos son mediadores vasodilatadores, pero acordate que tenés, y esta es la tercera parte más triste, es cuando tenés mediadores inflamatorios. Acordate que una de las manifestaciones de la inflamación es la dilatación vascular, ¿no? Ahora, ¿qué tal si tenés una inflamación generalizada? Un síndrome de respuesta inflamatoria generalizado tan violento que liberaste una tonelada de todos los mediadores, o sea, aparte de los 3 que dije.
prostaglandina, liberaste, ¿cómo se llama? TNF-alfa, liberaste interleucina 1 y 2, liberaste todos los vasodilatadores que tenés en cantidades masivas. Y para hacer eso tenés que tener un síndrome de respuesta inflamatoria masiva, le hace una sepsis. Ahí es donde viene el caso que decíamos. Fernanda, que estaba con esa sepsis por Acinetobacter, tiene una respuesta inflamatoria tan disparada que básicamente redistribuyó todo, y aparte, ahí es peor, porque no solamente tenés vasodilatación. ¿Qué pasó con la permeabilidad vascular ahí? Se fue para arriba, o sea que todo el líquido que tenías, aparte que lo dilataste, todo se está fugando al intersticio, o sea que estás sacando líquido de aquí. Mira, vos tenés un balance intersticial y vascular. Ahora mira, como redistribuiste, mira ahora lo que pasó con el compartimiento vascular, y todo el líquido está aquí metido en el intersticio, y entonces está ahí, pero no está donde lo podemos bombear, está fuera de los vasos sanguíneos. Resultado, no hay líquido y además está vasodilatado. Resultado, la presión al cero, y entonces estás en una de las cosas más malas que puedes tener, un choque séptico. Y si no revertís este proceso, vas a tener otro problema. Como no está perfundido, las células se empiezan a dañar y empiezan a soltar más mediadores que te hacen un círculo vicioso y te aumentan aún más la permeabilidad, y bueno, ya sabes para dónde va ese círculo vicioso, ¿va? Y entonces, si no lo tratas, entonces lo que termina sucediendo es que Fernanda le va a hacer compañía a Valeria. Entonces, aquí dejemos este punto, los días son mañana, el lunes. Recuerden, los temas son cardiopatía isquémica, infarto de miocardio en todas sus variedades, angina e infarto de miocardio en todas sus variedades, hipertensión arterial y complicaciones. Insuficiencia cardíaca y aterosclerosis. Choque circulatorio va para el siguiente examen, para que no estamos trabajando aquí mal. Incluye, acuérdense, cuando hablemos de hipertensión y todo, que incluye la parte que voy a poner, posiblemente la parte de hipertrofia, los criterios de hipertrofia en el electrocardiograma. El electrocardiograma en el infarto y el electrocardiograma en los criterios de hipertrofia, por Nelson, por lo. Entonces, mañana viernes les va a caer el correo ahí con la distribución de